Muy bien, aquí estamos para iniciar este programa. Hemos invitado al profesor Dufer Alman, un viejo conocido de la preparación física. Mi querido profesor, no sabe el gusto que nos da conversar con usted después de tanto tiempo para tocar algunos temas. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Sí, muy buenas tardes. Un saludo para usted y lógicamente todas las personas que trabajan en este programa tan escuchado aquí en el país, ¿no? Así que estamos a la orden para conversar con mucho agrado respecto a esta actividad tan interesante que es el fútbol Sí, señor. nacional. Le decía, profe, vamos a tocar algunos temas e iniciamos con el de la pretemporada, la preparación física. Todos los clubes más o menos han iniciado desde hace una semana, semana y media, los trabajos de pretemporada. Y usted con el conocimiento de causa, con la experiencia que tiene, quiero que nos cuente cuán importante es la pretemporada, cuán importante es que estén todos los jugadores al inicio, porque usted sabe terminan de cerrarse contrataciones después de 3, 4 días y no sabemos si eso influye en alguna medida a la hora de que el preparador físico tenga un resultado uniforme en cuanto a la adaptación de lo que significa un año de desgaste físico, profe. Sí, mire, en realidad el fútbol ecuatoriano ha cambiado, ¿no? Y lógicamente la pretemporada también ha cambiado, no es como antes. Antes, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña historia, ¿no? Antes los campeonatos comenzaban en marzo, terminaban en noviembre. Pues es decir, que se tenía más o menos unos 2, casi 3 meses de trabajo, ¿no? Ahora, por el asunto de que el fútbol se ha vuelto tan interesante y los clubes cada vez necesitan mayores recursos económicos, se ha ido reduciendo el tiempo del trabajo para realizar la pretemporada. Entonces, ¿qué es importante allí? Que los cuerpos técnicos tienen que tener mayor capacidad, mayor conocimiento para sacarle el mejor provecho a ese poco tiempo que tienen. Y como usted lo dijo, la pretemporada es la base sobre la que se va a sostener el trabajo de todo un año. Ahora, es importantísimo que el cuerpo técnico sepa evaluar a los jugadores y que lógicamente, como usted lo dijo también, que los jugadores todos estén allí para que comiencen juntos dicho trabajo. Porque es verdad, el fútbol es un deporte grupal, un deporte colectivo, pero la preparación física al comienzo tiene que ser individualizada, porque lo que es muchos para uno es poco para otro. Entonces, se tiene que hacer los test para determinar cuál es el consumo máximo de oxígeno que tiene ese jugador, para en base a eso decidir cuál es la carga que se le va a aplicar. Porque, como sabemos todos, las cargas son una agresión al organismo. Entonces, tenemos que tener cuidado en cuanto al volumen del trabajo y a la intensidad con que la vamos a realizar. Por lo tanto, es fundamental que ese conocimiento exista para que el trabajo dé los frutos que todos esperamos. Alguna vez el profesor Carlos Torres Garcés, que usted conoce, que conoce también de preparación física, no solo de técnica, nos hizo una explicación del VO2, del oxígeno en la sangre y demás. Profe, usted Claro, dijo una cosa interesantísima ahorita. Dijo, la preparación física ha cambiado, pero por un tema netamente económico, a más partidos, más exposición, más dinero. Y vamos a recordar, profesor, porque dentro de nuestra actividad recordábamos esos trabajos en la playa cuando les amarraban un cinto acá a los futbolistas y arrastraban llantas y corrían y después se iban a la altura. Recuerde subir las gradas del Estadio Olímpico Atahualpa o del Estadio Modelo. Es decir, que ya eso no es necesario y con menor cantidad de cargas igual el rendimiento es el mismo, profe. bueno, mire, perfecto lo que usted dice. Mire, la, 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 la preparación física moderna es eminentemente científica, ya que a partir del año de 1975, cuando aparece Holanda como la naranja mecánica, Claro, claro. ya el fútbol cambió muchísimo y lógicamente con la venida de Dusan acá al Ecuador, porque en honor a la verdad, con la venida de Dusan se cambió la metodología de entrenamiento. Ya el 80% del entrenamiento en la pretemporada se tiene que hacer con balón,
porque uno de los elementos más importantes de este juego es la técnica. Entonces la técnica no puede estar fuera del trabajo durante mucho tiempo. Y lógicamente la preparación física es un complemento de eso. Por lo tanto, ya eso que usted dijo de andar en la playa, de subir cerro, ya es tiempo pasado. Ahora, como yo le decía, hay poco tiempo para con relación a la competencia, entonces usted tiene que sacar el máximo provecho al poco tiempo y lógicamente la parte general se ha reducido mucho y rápidamente hay que entrar en la parte específica. Por lo tanto, el balón siempre tiene que estar presente. Y de allí, lógicamente, trabajar la base aeróbica, pero en la cancha. Lógicamente, complementarla con la parte anaeróbica para que los jugadores, dentro de un plazo de 15 días, 20 días, ya puedan desarrollar su fútbol sin mayores problemas y, lógicamente, ir complementando el trabajo para que cuando comience la temporada ya estén en forma, ¿no? Y a veces hay desajustes, por ejemplo, como lo que está haciendo Emelec, por ejemplo. Eso es incorrecto, porque no puede ser que comiencen la pretemporada ayer y ya el día domingo tienen que viajar a Perú para jugar. Entonces, esas cosas no me parecen adecuadas, porque no se ha trabajado nada. Y entonces corren el riesgo de que los jugadores, primero, se lesionen, porque van de una preparación de un 10% y quieren competir tan rápido y los jugadores no están preparados para hacer esfuerzos de alta intensidad. Oiga, profe, y el porcentaje me parece que hasta sigue siendo alto, 10%. Miércoles Sí, doble jornada, jueves doble jornada, el viernes una sola jornada y a Lima. El sábado van a mover algo, pero el 10% creo que es mucho incluso, profe, ¿no cree? sí, tiene razón usted, para ayudarlos un poquito, para que no digan que lo estoy ofendiendo, pero usted tiene toda la razón. Yo creo que le regalé mucho, yo creo que es un 5%. Sí, señor. Oiga, profe, pero inclusive aquí lo importante no es que el equipo sea goleado, eso pasa a segundo plano. El tema es que no se lesionen, que no se contracturen, porque ese puede ser uno de los tipos que lesiones que tengan los muchachos después de un mes de estar comiendo pavo, chancho, en otra actividad, y resulta que ya viene un trabajo físico ante un equipo como el peruano que tiene más de un mes trabajando en pretemporada casualmente. Sí, indudablemente que hay una ventaja específica, porque esa es la palabra, hay una ventaja específica. Entonces, el jugador que no está preparado, lógicamente se va a exigir mucho y lógicamente puede correr el riesgo, como usted lo dijo, de que sucedan situaciones imprevistas, como por ejemplo una contractura muscular, un tirón, un desgarro, y de esa manera eso va a entorpecer no solamente en el presente, sino en el futuro, su preparación para el campeonato nacional y los torneos, en este caso, internacionales que tienen los equipos, ¿no? Sí, profesor, usted nos enseñó al grupo de reporteros iniciando el año 90, porque hablar con usted era charlas que nos daba en las entrevistas respecto al tema físico, a la preparación física. Profe, ¿sigue estando o siguen siendo los 21 días los necesarios para adaptarse a la altura? Claro, normalmente es ese tiempo, pero si usted quiere una mejor adaptación, puede irse con unos 28, 29 días de permanecer en la altura. Entre más tiempo esté allá, más fácil va a ser, pero lo mínimo es 21 días. Mínimo 21 días. Oiga, profe, y una pregunta respecto a, ¿qué es más fácil, la adaptación de un jugador de la costa a la altura o de un jugador de la sierra al llano? Es más fácil para el jugador que vive en la altura bajar al Ya, llano, ¿no? Porque el con de los la glóbulos costa, rojos. claro, es que mire, el problema es que cuando usted sube es un problema fisiológico, ¿Ya? porque usted normalmente ahí le voy a hacer esta explicación. Normalmente los que vivimos aquí en la costa, nosotros tenemos unos 4.600.000, 4.700.000 de glóbulos rojos y un 12, 13 de hemoglobina. Porque no hay problema de falta de oxígeno, el oxígeno ahí está por todas partes. Pero cuando usted va a la altura, el aire es igual en todas partes, lo que disminuye es el oxígeno. Entonces, al haber menos oxígeno,
Usted va a llegar allá y va a tener que desenvolverse con un problema de hipoxia, de déficit de oxígeno. Entonces, la naturaleza es tan sabia que entre más tiempo permanezca allá, usted va a ir desarrollando su cantidad de glóbulos rojos y de hemoglobina, porque los glóbulos rojos son los encargados de captar el oxígeno del aire y por intermedio de la sangre llevarlo al cuerpo, ¿no? Y a los diferentes organismos que lógicamente pueden desarrollar sus funciones específicas. Entonces, mínimo ya a partir de 15, 16, 17 días ya se va produciendo este cambio fisiológico y va aumentando ese nivel de glóbulos rojos. Por lo tanto, en cambio, cuando el jugador viene de la altura al llano, él más bien esos glóbulos se comienzan a morir porque no necesita tantos glóbulos acá. Claro. Pero va a sufrir el problema de una sofocación que le produce por la cantidad de glóbulos rojos. Entonces, pero él va a tardar en adaptarse plenamente al llano, 15, 20 días. Entonces, cuando viene al llano es una adaptación, pero cuando uno va a la altura es un problema de tipo fisiológico, porque ahí tiene que aumentar su nivel de glóbulos rojos y de hemoglobina a través de la eritroproyectina, que es la hormona que permite que aumente el nivel de glóbulos rojos, la EPO. Qué gusto que da conversar con usted, profe. Oiga, en base a la experiencia que usted tiene, de seguro ha de haber habido más de un caso, profesor, de jugadores que no les ha bastado el mínimo 21 días, o si es más mejor, dice usted, para adaptarse a la altura. Debe haber habido jugadores que ni con 28 días lograron determinar de adaptarse. Antes se subía a la altura para uno o dos partidos, pero puede haber casos de jugadores que por más que se esté en la altura, necesariamente o difícilmente ellos podrían haberse adaptado. Claro que hay casos. Hay Sí, casos, por ejemplo, de jugadores que cuando llegan a la altura y después de los 21 días se produce una exagerada cantidad de glóbulos rojos. Hay esos casos. sí. Y esos jugadores tienen problemas después para traerlos a jugar al llano, porque usted sabe, si no están bien hidratados, se, se le puede dar una embolia y Ya, le puede dar un paro cardíaco. Pero también hay jugadores que no se adaptan, porque hay dos cosas que son importantes, ¿no? La genética y el desarrollo nutricional en edades tempranas. Hay personas que por la mala nutrición, su organismo no responde positivamente cuando se va a la altura para tener esa cantidad de glóbulos rojos y de hemoglobina. Pero desde el punto de vista de la genética se los ve fuertes, pero orgánicamente son frágiles. Entonces, nosotros tuvimos un caso cuando fuimos con el profesor Torres, que no voy a dar el nombre del jugador, pero que nunca se adaptó. O sea, no pudo adaptarse. Tenía 30 días, 40 días y nada. Entonces ya les hicimos los exámenes y llegamos a esa conclusión, pero así ocurrió, ¿no? claro. Oye, profe, es por eso que un deportista, ni siquiera de élite, sino deportista a quien cada semana realiza actividad profesional de cualquier deporte, el día de mañana que decide retirarse, no es aconsejable para nada porque puede ser letal de manera abrupta finalizar con esa actividad porque puede traer consecuencias fatales, estamos. Sí, él tiene que, es perfecto lo que usted dice, porque él tiene que hacer un trabajo de desentrenamiento. Exacto. Porque la explicación tiene lógica, porque mire, cuando normalmente toda persona tiene más o menos unos 5 millones de glóbulos rojos. Entonces tiene, perdón, 5 litros de sangre también. ¿Ya? Entonces, en el momento que uno comienza a hacer la actividad física, mientras están esos 5 litros Litro. de Exacto. sangre, ellos no tienen problema, funcionan normalmente como el carro, ¿no? Uno el carro lo lleva en primera, va despacio, pero en la medida que usted le mete segunda, le mete tercera, le mete cuarta, entonces comienza a utilizar muchos combustibles, ¿no? Y entonces, en el momento que ese combustible, esa sangre, va por las arterias y las venas, tanto las arterias como las venas se dilatan. Ujú, Entonces, ujú. un deportista de alto rendimiento va a tener siempre sus venas dilatadas, ¿no?
Pero en el momento que usted ya deja la actividad física, la sangre vuelve a la normalidad. Y ocurre como, por ejemplo, en el caso de los ríos, cuando los ríos están crecidos, Ajá. se desbordan. Pero cuando el río ya viene el verano, el agua se reduce, el caudal de agua, y lógicamente queda el espacio grande en el río. Y entonces lo mismo sucede en las arterias y en las venas. Entonces, allí, si no hace una actividad física de desentrenamiento, esos espacios vacíos que están en las arterias y en las venas se llenan de grasa y se taponan y se puede infartar. Es decir, que yo he visto casos de deportistas de alto rendimiento que por no haber hecho trabajo durante varios años se infartaron. Y uno dice, oye, pero si era deportista, Ujú. pero le sucedió eso porque no hizo el trabajo de desentrenamiento, es decir, oxigenar su cuerpo permanentemente para evitar que ocurran ese tipo de problemas. Sí, 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 sí. Mire, le voy a poner un ejemplo real, real. Usted lo conoció de seguro, al ingeniero Elías Jacome Guerrero, ¿se acuerda? Claro, incluso yo le planifiqué, yo le hice una planificación en una ocasión porque él vivía por acá, por el sur, en los esteros vivía. Entonces éramos bien amigos, incluso unas veces nos pitó cuando yo estaba trabajando con el profesor Dusan, nos pitó algunos partidos y se ponía molesto Dusan con él porque decía que él era era enemigo de la selección, pero era haciendo broma, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, y efectivamente a él después tuvo problemas del corazón Sí. por ese tipo de situaciones, claro, porque parece que hizo muchos entrenamientos anaeróbicos, pero Ujú. no aeróbicos. Sí, sabe que me tocó entrevistar al doctor que lo trató al ingeniero Elías Jacome, en paz descanse, Sí, un tipazo. sí, Y él me la hizo fácil, ¿no? Uno reportero, un muchacho, él profesional, utilizamos términos diferentes y me dijo, te la voy a hacer fácil. Él tiene tenía las arterias así por ser deportista, grandes, dilatadas. claro. Abruptamente dejó de tener actividad, no le pasó sangre al corazón, es por eso que se le hizo una operación de corazón abierto primero, A- recuerde, a- hasta que le llegó Así un es, infarto sí, y sí, falleció. efectivamente, sí, así es. Sí, sí, Entonces, nos hizo mire, una explicación básica, ¿no? Lo que usted dijo, las arterias demasiado grandes, porque por ser deportista, el torrente de sangre que pasaba disminuyó al dejar la actividad, pues, profe. así es, efectivamente, usted lo explicó muy bien ahorita. Así fue, eso es. Y eso ocurre porque no hay tanta información y normalmente los médicos deportólogos este, no explican, los fisiólogos, no explican eso y es terrible para una persona cuando ha sido de alto rendimiento y no hace esa actividad. Puede sucederle en cualquier momento ese tipo de circunstancias, de lesiones, de mucha gravedad, ¿no? Sí, Así señor. es. Sí, señor. Oiga, profe, dos veces, en dos ocasiones, usted ha tocado el nombre del profe Dusan Draskovic y realmente Dusan Draskovic vino a marcar diferencias en el fútbol ecuatoriano. ¿Usted considera que en el fútbol ecuatoriano hay un antes y después de la llegada del profe Dusan? Sí, 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 porque mire, yo puedo dar fe de eso, porque Claro, yo cuando vino el profesor Dusan, yo ya trabajaba como preparador físico. claro que Y sí. entonces, desde la pretemporada hasta la parte precompetitiva, la parte competitiva y la etapa transitoria de este deporte, hubo cambios muy profundos. Porque imagínense que antes que venga el profesor Dusan, hablábamos de la pretemporada, por ejemplo, y se daba lo que tocamos al comienzo, de que había que ir a la playa, se hacía mucho trabajo en la arena movediza y en la arena mojada. Se iba, por ejemplo, a la altura o en cualquier parte a los cerros y se corría mucho allá y los jugadores prácticamente venían casi sobreentrenados de allá y como no habían hecho sus contratos, no habían firmado sus contratos, entonces comenzaban a exigirse más en la cancha y la mayoría casi siempre se lesionaba. Entonces era raro eso, porque Claro. imagínense, se ganaba mucha resistencia muscular. Y entonces cuando venían acá a tratar de trabajar velocidad, ahí se rompía el músculo. Y Claro. entonces se producían una cantidad de lesiones. Y entonces
para recuperarse, perdían toda la forma que habían logrado ya. Entonces, una de las cosas que se cambió fue esa. Usted recuerda que con el profesor Dusan nosotros hablamos con los dirigentes y nos daban los jugadores para que nosotros hagamos la pretemporada con los Sí, jugadores señor. de la... Y entonces la hacíamos en la cancha, la hacíamos en el 4 y medio, Ahí voy. pero no nos íbamos nunca con Dusan fuimos a la playa ni a los cerros. Claro. Oiga, profe, le voy a contar esto para que usted nos lo explique, ¿no? Sí, Recordemos, usted bien decía, en marzo comenzaban el campeonato, por lo tanto, enero, sí, febrero, marzo, se hacía la sí, pretemporada y como llovía en Guayaquil, se iban a las playas o la serranía. Y yo claro, recuerdo que, como usted dice, en el 4 y medio, oiga, el profe Dusan trajo una metodología interesante. Se claro, trabajaba bajo techo con unos taburetes, unas cajas de cartón, ¿no? Enormes que los futbolistas saltaban. claro. Con la Y, pliometría, exacto. Y lo otro, profe, para que usted nos explique, había como un polígono de tiro, digamos, con números del así 1 es. al 9 y le decía, Así es. Gavica, patea al 4 y era para mejorar, qué sé yo, dirección, potencia. ¿No puede explicar eso? Claro. Mire, una de las cosas interesantes fue esa, ¿no? Y por qué la trajo el profesor Dusan? Porque antes de eso quiero explicarle lo siguiente. Ya, Allá en Yugoslavia, especialmente, allá hay muchos problemas cuando se trata del clima, ¿no? Hay frío. mucho frío. Entonces, allá ellos son especialistas para trabajar los deportes bajo techo. Cerrado. Sí, en lugares muy cerrados, ¿no? Y entonces siempre buscábamos un espacio para eso hasta que apareció el asunto del 4 y medio. Ese galpón mide 60 metros de largo por 30 de ancho. Y hablamos con el economista Lapenti, que conversaba con nosotros siempre. Entonces le dijimos que queríamos. Entonces se abrió un espacio ahí, una pared, se metió muchas volquetadas de arcilla porque el piso era de cemento, entonces le metimos mucha volquetada de arcilla y le hicimos una capa de 10, 15 centímetros de arcilla y la mojábamos y con un rodillo la pusimos muy bonita, ¿no? Y en las paredes pusimos arcos, pintamos, ¿no? Y exactamente con números. Ajá, Entonces, ahí trabajábamos en la mañana, porque aquí la temperatura, la humedad era terrible, pero ahí bajo techo trabajábamos extraordinariamente bien, pues. Y jugábamos en espacios reducidos, hacíamos ejercicios complejos, juegos auxiliares y definición. Y trabajábamos pliometría con esos 6 cajones. sí, Entonces, esos cajones, en vez de traer, por ejemplo, ¿por qué? Porque nosotros no trabajábamos mucho con pesa porque no teníamos tanto tiempo para trabajar la pesa y tener un tiempo muy largo para la recuperación. En cambio acá, las acciones en los cajones es exactamente como cuando usted está jugando, usted salta, no sé, cuando trabaja con pesa, usted trabaja con sobrecarga, allá. pero cuando trabaja con su propio peso, trabaja con autocarga. Entonces él decía que eso es lo que usted iba a utilizar en el momento del partido, ¿no? Entonces usted le hacía un esfuerzo mayor, pero su organismo se adaptaba rápido a eso. Oiga, y trabajamos increíble, pero una de las cosas importantes era que los jugadores tenían que estar concentrados para nosotros controlarle la carga, porque mire, la carga física es una agresión al organismo. Entonces teníamos que hacer los test para determinar cuál es el volumen y la intensidad para cada jugador o hacer grupos similares, ¿no? Que tengan las mismas condiciones. Y no, nunca tuvimos problemas, no se lesionaban los jugadores y trabajábamos un mes, 20, 25 días, depende. Pero el equipo desde el primer partido mostraba un nivel físico extraordinario, porque había el complemento de la nutrición y del descanso, porque la forma deportiva depende de la nutrición, de las cargas adecuadas, ¿no? De la nutrición correcta y el descanso adecuado. Y entonces ahí se produce la supercompensación y la suma de supercompensaciones es lo que da la forma deportiva. Sí, sí, sí. Es que, profe, le cuento, antes nosotros, los reporteros de los medios, nos mandaban los directores a Punta Carnero, MLE Barcelona, a Manta, MLE Barcelona, y uno que hacía la fácil, dos, tres entrevistas, ya tengo la del día, y uno también se iba a la playa, ¿no verdad? Pero cuando Claro, viene esta metodología del profe Dusan, oiga, afuera había un chubasco tremendo, pero estaba uno bajo techo y veía claro. el trabajo que se hacía, ¿no? No, era intenso, Ujú. porque se planificábamos, por ejemplo, al comienzo,
como toda pretemporada, el trabajo tiene que ser más en función del volumen, ¿no? Y en la medida que usted planifica de acuerdo a las características de los jugadores, las condiciones que tienen ellos. Entonces, en la medida que usted va pasando los días, va reduciendo el volumen de trabajo, porque siempre se inicia con mayor volumen, pero va aumentando la intensidad. Entonces, se comienza trotando una X cantidad de metros o de kilómetros, pero dentro de ese espacio, ¿no? Y después va reduciendo el volumen, o sea, y va aumentando la intensidad. Y finalmente el fútbol es así, porque este, el fútbol de ahora, como usted se da cuenta, se corre mucho más que antes. Sí, señor. Pero, pero depende mucho, ya le digo, del conocimiento que tenga el cuerpo técnico y, lógicamente, el preparador físico. Por ejemplo, usted dijo algo ahorita, usted dijo que ya no se iba más a la playa, pero por ejemplo, Barcelona ahorita está en la playa. Sí. Y entonces yo creo que no es tan indicado eso porque no hay tanto tiempo, porque usted ve la cantidad de partidos que tienen que jugar. Y entonces yo digo, ¿cuándo van a lograr la forma si no la logran ahora? Ujú. Sí, sí, señor. Es que también yo creo, profe, de que al haber trabajado Dusan con cuerpo técnico ecuatoriano, hubo esa metodología del profesional para con el periodismo y enseñarnos algunas cosas. Yo no quiero desdeñar ni hablar mal de los preparadores físicos extranjeros, para nada, pero por ejemplo, a Dufer, con Dufer conocimos este tema de las cargas. Claro. Conocimos qué es aeróbico, qué es anaeróbico. Antes nadie le había aplicado eso, nadie lo conocía. Entonces creo que esa metodología que la compartieron Dusan Dufer fue importante para que el periodista también crezca y pueda transmitir en su radio los trabajos que se estaban haciendo, ¿no cree usted? Pero es que es correcto porque mire, es necesario, o sea, la cultura deportiva Ujú. engloba, ¿no? Una serie de situaciones que se tienen que difundir en el entorno donde uno realiza el trabajo, porque yo creo que aquí en el Ecuador, después que Ecuador clasificó los mundiales, como usted ve, ahora ya todo el mundo habla Sí. del fútbol y lógicamente ha dado resultado porque cada vez más jugadores se van al fútbol internacional. Entonces, ¿qué se necesita? Tener una mejor metodología, es decir, una metodología que esté relacionada con el fútbol internacional para que cuando los jugadores se los prepare aquí, vayan ya directo allá a jugar. Entonces, esa situación, por ejemplo, aquí todavía no se la ha dado completamente, porque yo creo que nosotros perdimos la oportunidad, por ejemplo, cuando Chiriboga fue presidente de la federación, el profesor Dusan tenía que haber sido director de las formativas. Y en estos momentos Ecuador estuviera hablando de un potencial tremendo en todo lo que se trata de divisiones menores. Bueno, gracias a Dios, por ejemplo, existe Independiente del Valle, que hace un trabajo interesante, pero que también hay muchos chicos que no tienen la oportunidad de estar en Independiente Claro. y que no reciben una preparación acorde con lo que exige el fútbol moderno. Entonces el fútbol ecuatoriano, profe, cambió de importar a exportar jugadores cuando hubo variación en la metodología de trabajo, porque físicamente siempre nosotros destacábamos a nivel de América. Claro, porque mire, yo recuerdo que a veces me da risa, ¿no? Cuando nosotros viajábamos con el profesor Dusan a jugar, fuimos una vez a Argentina, cuando hubo el preolímpico en Paraguay. Entonces, cuando llegamos a Buenos Aires, fuimos al hotel y al lado del hotel había un almacén que vendían camisas y todo eso. Ya, Entonces nosotros bajamos a mirar ahí y entonces ellos, entonces que son medio chistosos a veces. ya. Entonces decían, vieron a la selección, pues lo vieron al Tanque Hurtado, vieron otros jugadores grandes, pues, ¿no? Sí, Y entonces le preguntaron, y dice, ¿y ustedes? Le preguntaban a un jugador, ¿y ustedes qué son? Son boxeadores. O sea, ¿en serio? entonces los jugadores dicen, no, somos futbolistas. ¿Futbolistas? Qué bien, qué bien. Pero bueno, era burlándose, pues, ¿no? Porque era medio burlona la situación. Pero ya cuando fuimos a Paraguay y regresamos, tuvimos que hospedarnos allí mismo. El tipo decía, oye, ¿cuál es el centro delantero? El que está allá. Qué tremendo, potente, era el Tanque. Entonces ellos ya después hablaban bien, dice, qué potencia física que tienen, qué todo.
Entonces, Dusan decía acá en el Ecuador, antes de irnos, que al comienzo él no podía solamente seleccionar jugadores que técnicamente sean buenos, porque primero hay que saber jugar fútbol para poder ser futbolista, ¿no? Pero Ya, que también teníamos que tener una cierta capacidad física, porque nosotros cuando se trata de tener la pelota contra equipos como Argentina, como Brasil, al comienzo Ecuador no era el que iba a tener la pelota, teníamos que lucharla. Pelotas divididas teníamos que ganarla nosotros, pero no solamente por la técnica, sino también por la parte física. Entonces, ya en la medida que el jugador fue entendiendo esa realidad, entonces Ecuador fue evolucionando y ese cambio se ha ido dando, pero como yo le decía, aquí con el profesor Dusan, todos los días trabajábamos con balón, porque la gente dice, no, que al profesor Dusan solamente le interesaban los jugadores que eran fuertes, que eran rápidos. sí, 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 pero trabajábamos con la pelota para, lógicamente, mejorar la técnica, porque el fútbol es con la pelota, no se juega claro que fútbol sí. sin pelota. Exactamente, el trabajo es con el balón. Claro, así es. Oiga, profe, no sé si usted recordará, en la década del 2000, cuando usted estaba con el profe Carlos Torres en MLE, estuvimos conversando en las gradas ahí en el Polideportivo de Los Amanes, en paz descanse con mi amigo Charles Nazareno, amigo en común, ¿se acuerda? El camarógrafo. Sí, claro, amigo. Oiga, yo, chica, me acordé que él falleció y Sí, me dio mucha pena porque era una excelente persona. sí, señor, mi Charles. Y ahí Sí, sí. conversando, profe, usted me dijo una vez al aire en una entrevista para Caravana TV, usted, hablamos de los valores del ser humano y usted dijo, es que los valores deben ir de la mano con la actividad física. Tienes que cultivar en valores al ser humano para tener un buen futbolista. Eso es básico, profe. No, eso es determinante, es fundamental porque, mire, si no tienes esos principios, si no tienes disciplina, orden, respeto por lo que haces, no vas a llegar lejos porque en cualquier actividad, pero especialmente en las actividades deportivas. ¿Por qué? Porque tú tienes que cultivar esos valores y principios, porque tu cuerpo es tu motor principal. Y entonces llega un momento en que todo el mundo se agota, se cansa, pero si tú has sido bien formado como persona, tú Ujú, dices, no, yo tengo que seguir, tengo que meterme en esta línea. Y entonces aquí ha habido el caso de muchos futbolistas ecuatorianos que tenían un potencial extraordinario, pero por no haber sido formados de esa manera, ellos prácticamente se han quedado en la calle. Y después dicen, no, es que el fútbol no me ayudó, que estoy aquí. Pero no es así, simplemente no tuvo buena cabeza y por eso, desgraciadamente, ha sí. caído en situaciones negativas. Claro, otro periodista que usted a lo mejor también se ha de recordar, el licenciado Manfredo Valdés, que en paz descanse. Claro, claro, oiga, con Manfredo, él fue sí sabe que Manfredo Valdés, claro, Ya, excelente claro. persona, y él siempre conversaba conmigo y me decía que el fútbol aquí en el Ecuador iba a avanzar, él siempre tenía esa idea clara, ¿no? De que nosotros sí teníamos el potencial, pero lo que faltaba era casualmente lo que hablábamos anteriormente, que los chicos tenían que ser mejor dotados en la parte educativa, en la parte social, en la parte afectiva, ¿no? Y lógicamente en la parte deportiva. Claro, le decía y lo nombraba Manfredo, quien fue docente universitario como usted. Manfredo decía algo Sí. muy interesante, profe, casualmente por este tema de valores. Él decía, la universidad te da conocimientos, no inteligencia, da conocimiento. Él Claro. decía, los valores se aprenden en casa. Entonces, si tú no tienes valores y los desarrollas en sociedad, el día de mañana, profe, este futbolista que puede tener unas condiciones técnicas excepcionales, pasa a ser un inadaptado social, ya sea en Sudamérica o en Europa, ahora que estamos exportando tanto. ¿Qué le parece? Sí, es correctísimo lo que usted dice, porque mire, el problema, pero también la culpa la tenemos muchos los profesionales que trabajamos dentro de la actividad. Por ejemplo, este, en las edades tempranas, a los niños hay que irles enseñando, hay que irles inculcando todos esos valores. Y especialmente, una de las cosas importantísimas es el comportamiento que tienen que tener dentro y fuera de las canchas. Entonces,
¿qué es lo que sucede? Que ellos van creciendo y llega un momento que el éxito se dispara, ¿no? Porque, por ejemplo, un jugador que llega a Barcelona y ya lo entrevista, viene de un pueblo donde nunca lo han entrevistado, ¿no? Y de ahí lo comienzan a entrevistar 2 veces, 3 veces, 10 veces, y después se confunde. Entonces, él pierde la noción del tiempo y del espacio, y eso le va pasando factura. Y después, cuando se da cuenta, ya es difícil retroceder, pues. Y entonces, esos jugadores comienzan a hacer cosas incorrectas y al final todo el éxito que podían haber logrado no lo consiguieron por la falta de madurez como persona.